Shalom. ¿Es el cristianismo de hoy el legado del apóstol Pablo? ¿Fundó Pablo, el apóstol, una nueva religión? Teniendo en cuenta que está muy arraigada la idea de que el apóstol Pablo, o Rav Shaul, creó una nueva religión, es importante explicar cuál es el sentido de todo lo que este ilustre hombre hizo en su vida. ¿Cómo es la historia de Pablo? Brevemente trataremos de explicarla. En primer lugar, es bueno saber que el Rav Shaul, o sea, el apóstol Pablo, fue un fariseo muy observante de los mandamientos de la Torá, al punto que en principio perseguía a todos los que, siendo judíos, se apartaban de la línea ortodoxa para seguir otro camino. Segundo, fue llamado por el propio Yeshua, al que mal llaman Jesús, para presentar las nuevas de salvación a los pueblos gentiles, camino a Damasco. Él nunca apostató de su judaísmo. Al final del libro de los Hechos, vemos que él también celebraba la fiesta de Yom Kippur. Su creencia en Yeshua no destruyó en ningún momento su judeidad, sino que la confirmó, pero ahora con la perspectiva de la interpretación correcta de la Torá que legó el mismo Yeshua. Este hombre, al tener un encuentro con Yeshua, tuvo que reevaluar su teología, entendiéndose por teología todos los estudios que él había realizado en las academias judías, en las yeshivot. Y tuvo que reevaluarla en cuanto al hecho de comprender que los gentiles también tienen acogida en el mundo venidero. Al ser enviado a los gentiles, entendió perfectamente los planes del Eterno. Él siguió viviendo su judaísmo, pero nunca aceptó lo impuro que tenían los demás pueblos. Tampoco llamó inmundos a los gentiles. Nunca cambió lo que él estaba viviendo por las nuevas doctrinas. De ahí que cuando el apóstol Pablo viajó a Corinto, Galacia, Tesalónica, Éfeso, etcétera, etcétera, Filipos, nunca enseñó judaísmo en esas congregaciones, sino aquello que los gentiles deben cumplir, o sea, en resumen, las 7 leyes de Noaj, que es lo que se ve reflejado en sus escritos. Como podemos ver en todas estas cartas, allí no se habla de dar diezmos, no se habla de celebrar Yom Kippur, de celebrar Sukkot u otras fiestas, aunque él mismo en su condición de judío sí las celebraba, sí lo hacía. ¿Qué pasó entonces con esas congregaciones? Dado que las 7 leyes de Noaj pertenecen a la Torá, o sea, son mandamientos establecidos en la Torá, los netzaritas de entonces, o sea, los seguidores de Yeshua, de Nazrat, eran absolutamente observantes de todas esas 7 leyes y quizá algunos llegaban a hacer la conversión al judaísmo. Cuando estamos hablando de las 7 leyes, no solamente estamos hablando de las 7 leyes, sino de la creencia en que Yeshua fue enviado como el Mesías Salvador de la humanidad por parte del Eterno. Algunos que hacían la conversión al judaísmo lo hacían con una convicción muy especial, dado que es bueno saber que los gentiles también asistían a las sinagogas. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 21. En otras palabras, los primeros creyentes, para no tipificarlos en algún tipo de grupo religioso,
los primeros creyentes seguían el judaísmo que les correspondía. Los judíos creyentes seguían siendo judíos, pero ahora creían en Yeshua como el Mesías prometido en las Escrituras. Y los gentiles seguían siendo gentiles, pero creyendo en Yeshua como el Mesías de la humanidad. Todos ellos formaban el grupo que más tarde ha sido llamado el grupo Netzarita. Muchos gentiles entonces se convertían. Había una gran proliferación de la fe, por decirlo así, por parte de los gentiles, pues eran mucho más numerosos que los judíos creyentes de entonces. Hubo una gran proliferación en cuanto a los creyentes en Yeshua y la conversión al único Dios, al Eloa, Dios de Israel. Con esta proliferación, con este crecimiento de los gentiles en aquella época, sucedió que muchos de los líderes, justamente por esa causa, no eran judíos. Al principio los líderes de las keilot, de las congregaciones, eran judíos en su totalidad. Ya después, cuando empieza a crecer el movimiento netzarita, especialmente entre los gentiles, muchos líderes empezaron a ser formados para que dirigieran las congregaciones, pero por supuesto no eran de origen judío. Con el paso del tiempo, este grupo de gentiles, estos grupos de gentiles, en muchos casos fueron introduciendo algunas costumbres paganas. Esto tuvo su origen en un hombre llamado Constantino. Él vio alguna vez una visión en la que decía: con este signo vencerás. Supuestamente era una cruz. Y era tan grande el movimiento netzarita que prácticamente se estaba convirtiendo en algo irresistible. Entonces Constantino, para no perder el reino, se inventó una estratagema, hizo una táctica en la cual estaba pensando qué hacer con estos netzaritas que estaban ya creciendo en número en todos los sitios donde estaba esparcido el Imperio Romano. Bien, él dijo que si enarbolaba una cruz en la batalla que le tocaba enfrentar y ganaba la batalla, entonces él convertía al cristianismo en la religión oficial del imperio. Es interesante que él nunca se hizo entre comillas cristiano, pero vamos a mirar. Ese cristianismo es el mismo movimiento netzarita original, estamos hablando del movimiento original. Pero para que veamos un poco lo que Constantino pensaba del pueblo judío, voy a tomarme la libertad de leer algo de lo que sucedió cuando se elaboró el famoso edicto de Constantino. Sucedió que allí en este edicto estaba reflejado un gran espíritu antisemita, como se puede ver en las siguientes palabras. Dice lo siguiente: Constantino Augusto a las iglesias. Habiendo experimentado en el estado floreciente de los asuntos públicos la grandeza de la bondad divina, pensé de manera especial que era mi obligación empeñarme en que las felices multitudes de la Iglesia Católica preserven una fe. Cuando surgió la pregunta con respecto al día de la Santísima Fiesta de la Pascua, en este caso estamos hablando de Easter, que era pagana, se decretó de común acuerdo, por ser conveniente, que este festival debe celebrarse el mismo día por todos en todos los lugares. Pues, ¿qué puede ser más bello, qué puede ser más venerable y conveniente que este festival? Sea observado por todos en uno y el mismo orden y por medio de una cierta regla. Y verdaderamente, en primer lugar, les pareció a todos la cosa más indigna que siguiéramos la costumbre de los judíos en la celebración de esta solemnidad santísima, quienes, miserables contaminados,
habiendo manchado sus manos con un crimen nefando, son justamente cegados en sus mentes. Por lo tanto, es adecuado que, rechazando la práctica de este pueblo, debamos perpetuar para todas las edades futuras la celebración de este rito en un orden más legal que hemos guardado desde el primer día de la pasión de nuestro Señor, aún hasta el tiempo presente. Entonces no tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos. Hemos recibido otro método del Salvador. Un curso más legal y adecuado se abre a nuestra más santa religión. Al proseguir este derrotero con asentimiento unánime, retirémonos, mis muy honorables hermanos, de esa confraternidad tan odiosa. Es sin duda el absurdo más grande que se vanaglorien arrogantemente y que digan que sin su instrucción verdaderamente no podemos adecuadamente observar este rito. Pues, ¿qué pueden entender correctamente siendo llevados por un impulso sin restricción donde quiera que su locura innata puede impelerlos? ¿Por qué entonces debemos seguir a aquellos que es reconocido que obran bajo un error doloroso? Pero si lo que he dicho no se considera suficiente, usen cualquier medio para que la pureza de su pensamiento no pueda ser afectada y que no esté conforme con cualquier cosa con las costumbres de lo más vil de la humanidad. Además, se debe considerar que cualquier disensión en asunto de tal importancia y una institución religiosa de tan gran solemnidad sería altamente criminal. Por lo tanto, que una reforma adecuada tenga lugar sobre el portador para celebrar la Pascua, Easter, a cambio de Pesaj, o sea, la Pascua judía, y que se siga una sola regla, es la voluntad de la divina providencia, como todos pienso deben percibir. Como es necesario que esta falla se enmiende de esta manera y no tengamos nada en común con la práctica de estos parricidas y asesinos de nuestro Señor, y a medida que esa orden sea observada por todas las iglesias del occidente, así como aquellas de las partes sur y norte del mundo, y también por algunos en el oriente, por lo tanto se juzgó que era lo más equitativo y adecuado, y me comprometo conmigo mismo, que la costumbre que prevalece con un consentimiento en la ciudad de Roma sea felizmente acogida por su prudencia, considerando que no solamente el mayor número de iglesias observen la Pascua, o sea, Easter, sino que también es muy religioso y equitativo que todos debamos desear que la razón más estricta parece requerir y no tener confraternidad con el perjurio de los judíos. El día más santo de la Pascua, o sea, Easter, sea celebrado en uno y el mismo día. Por lo tanto, es su obligación recibir y establecer los argumentos ya declarados y la observación de la fiesta santísima, y que pueda regocijarme con ustedes, viendo que la crueldad del demonio es retirada por el poder divino a través de mi mediación. Quiera Dios guardarlos, mis amados hermanos. Bueno, aquí estamos viendo algo interesante respecto de la posición antisemita, antijudía de Constantino, que por lo visto tenía un odio visceral hacia nuestro pueblo. Aquí hay algo adicional en cuanto al día del sol. Los Orígenes dice lo siguiente, Orígenes dice que la resurrección del Señor, y estamos hablando de uno de los supuestamente denominados padres de la Iglesia, la resurrección del Señor se celebra no solo una vez al año en la Pascua, sino constantemente cada 8 días, o sea, los domingos. Eusebio dice lo siguiente: mientras que los judíos fieles a Moisés sacrificaban el cordero pascual una vez al año, nosotros los hombres del nuevo pacto celebramos todos los domingos nuestra Pascua. Y el Papa Inocencio I: celebramos el domingo debido a la venerable resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo durante la Pascua, Easter, sino en realidad por medio del singular ciclo semanal del domingo. Bueno, es bueno decirlo dentro del documento que estamos leyendo. Este documento dice unas cosas bien interesantes.
En esta época en que los hombres hablaron estas cosas, ya estaba establecida muy en firme la costumbre de la celebración de la Pascua y los servicios de adoración en el domingo. Constantino llamó el primer día, o sea el domingo, lo llamó el Día del Señor como el Día del Sol. Es interesante saber que para los paganos de la época, el día del nacimiento del Sol Invictus era precisamente el 25 de diciembre. Y al ver que el cristianismo o ese movimiento netzarita, que estaba creciendo tanto y que de pronto podía invadir supuestamente el imperio, tenía la celebración, o mejor, tenía como personaje muy importante dentro de sus creencias a Yeshua, optaron por mezclar lo que sería el nacimiento de Yeshua con el nacimiento del Sol Invictus y declararon que ese día es el nacimiento del Salvador. Ahora, el nombre de Yeshua también desapareció, porque Yeshua se convirtió en la transliteración griega Yesous o Yeshua y pasó a ser Yesous, y de ahí pasó además a ser Jesús, que en español no significa absolutamente nada. En cambio, Yeshua en español, en hebreo, significa el eterno salva. Y eso es bien diferente porque Yeshua es el instrumento de salvación del Eterno. Entonces estamos viendo que Constantino odiaba todas las costumbres judías. Odiaba la Pascua judía, odiaba el Shabbat judío, odiaba todo lo que oliera a judaísmo ortodoxo, al judaísmo más puro que seguía los dictámenes del Eterno en su Torá. De hecho, como ya lo hemos dicho, él mismo, Constantino, no se hizo cristiano, a pesar de haber dicho que él iba a establecer el cristianismo como la religión oficial del imperio. Este cristianismo, por supuesto, se apartó completamente de lo que practicaban los seguidores de Yeshua. Y de Pablo, por supuesto, porque Pablo era un fiel seguidor de Yeshua. Este cristianismo que seguían los que vendieron su fe estaba lleno de paganismo, lleno de dogmas. Se hablaba de la Trinidad, se hablaba de la divinidad de Yeshua o de Jesús mejor, en fin. Se hablaba de la Navidad, del nacimiento del Sol Invictus, el 25 de diciembre. De hecho, se abolió el Shabbat como el día para observar. Se cambió por el domingo. En el libro de Daniel existe algo muy interesante, en donde se nos habla de un personaje abominable que cambiará los tiempos y la ley. Efectivamente, aquí estamos viendo un personaje, un sistema religioso y también liderado por un personaje que cambió la Pascua o el Pesaj judío por una celebración Easter pagana, que no tiene nada que ver con lo que el Eterno mandó, el Eterno ordenó en su Torah. Cambió la ley, cambió la celebración del Shabbat, cambió todo lo que parecía judío, lo convirtió en una cosa deforme. Y ese es el cristianismo que conocemos hoy en día. Duro decirlo, pero así es. El cristianismo de hoy en día es el que sigue el domingo, celebrando el domingo o guardando el domingo, supuestamente guardando el domingo, porque de hecho no lo guardan, solamente van al culto y de resto el día es común y corriente. Siguen hablando de trinidades, siguen hablando de divinidades de hombres, cuando eso es mitología griega, y hablan de muchas otras cosas inventadas por hombres. Hablan de que todo lo que uno puede comer es puro, cuando eso no es así. Creen que un hombre es Dios. Se congregan, por supuesto, el domingo. En fin, hay muchas cosas. Es bueno enfatizar que los primeros creyentes en Yeshua se congregaban en el día de Shabbat, en el sábado. De donde podemos ver que el primer cristianismo, no lo llamemos así, pero para efectos prácticos, digamos que es que el cristianismo, o sea, el de los seguidores de Yeshua, los primeros netzaritas gentiles, seguidores de Yeshua y del apóstol Pablo, porque Pablo fue el
el líder natural escogido para llevar las buenas nuevas de salvación al pueblo gentil. Todo ese movimiento de los seguidores de Yeshua y de Pablo no se parecía absolutamente en nada al cristianismo de hoy, que está plagado de mentiras y de doctrinas ajenas a la Torá, que son inventos de hombres. Ese cristianismo, más bien ese movimiento netzarita de gentiles, era un grupo de gentes temerosas del Eterno, del Eloa de Israel, del Dios de Israel, y guardaban la Torá que les correspondía. Como hemos dicho, las 7 leyes de Noaj son un subconjunto pequeño de la Torá, pero al fin y al cabo son parte de la Torá. Esta Torá la guardaban celosamente, muy celosamente. Es hora entonces de recordar que el apóstol Pablo, de acuerdo con lo que hemos visto, Pablo no creó una religión llamada cristianismo. Y decir esto es un error que raya ya en lo absurdo. Él siguió las pisadas de Yeshua, sin dejar de cumplir la Torá como judío ortodoxo, como judío observante que era. Debemos salir entonces del engaño, como está escrito en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío. Esto significa que el verdadero pueblo de Dios está siendo llamado a salir de las abominaciones de Roma o Babilonia, que es lo mismo, para que las plagas que han de caer sobre ella no afecten a este pueblo. Una cosa es el mal llamado cristianismo de Pablo. Una cosa es decir que Pablo creó una nueva religión, y otra cosa es decir que Pablo era un ferviente seguidor de Yeshua, un ferviente seguidor de la Torá, que no fundó ningún nuevo movimiento, sino que confirmó a los gentiles que creen en el Eterno, en el Eloa de Israel, que los confirmó como aquellos que son conciudadanos de los santos y que son acreedores de las mismas promesas y pactos por haber creído en la obra expiatoria de Yeshua HaMashiach, el instrumento escogido para la redención final de Israel y por lo tanto del mundo. Espero que este mensaje te haya bendecido. Para cualquier consulta o inquietud, puedes escribirme al correo hgarcia@hotmail.com. Shalom.